Día. Muy buenos días. Corrientes, 24 de noviembre del año 2017, primeras jornadas provinciales de formación y actualización profesional, problemas sociales e intervención del trabajo social desde una perspectiva de derechos, la revisión de las prácticas y la formación profesional como desafíos. Buen día. Vamos a dar lectura a las adhesiones que fuimos recibiendo de algunas organizaciones, instituciones a esta jornada. A través de la presente, la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social tiene el agrado de ofrecer su apoyo institucional a las primeras jornadas provinciales de formación y actualización profesional denominada Problemas Sociales e Intervención desde el Trabajo Social desde una perspectiva de derechos, la revisión de las prácticas y la formación profesional como desafío, organizadas por el Colegio de Trabajadores Sociales, que se llevará a cabo en dicha ciudad. Brindamos nuestras felicitaciones a la iniciativa promovida por el Colegio, entendiendo que el contenido de dicha jornada aporta a la jerarquización de la profesión y a los procesos de construcción colectiva enmarcada en la Ley Federal de Trabajo Social número 27.072. Desde la FAPS potenciamos y acompañamos las diferentes iniciativas de capacitación, actualización profesional y debate que puedan desarrollar los colegios y o consejos profesionales de nuestro país, entendiendo no solo como un derecho, sino como una necesidad frente a la coyuntura social y política de nuestro país. Comisión Directiva de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales. También desde la Vicegobernación, a través de la resolución número 677, con fecha de Corrientes 13 de noviembre de 2017, el vicegobernador de la provincia de Corrientes, en su artículo primero, declara de interés las primeras jornadas provinciales de formación y actualización profesional organizadas por el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Corrientes. Resistencia, 23 de noviembre del año 2007. Al Colegio Profesional de Trabajo Social de la provincia de Corrientes. Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de expresarles nuestro beneplácito por las primeras jornadas provinciales de formación y actualización profesional a desarrollarse los días 24 y 25 de noviembre del corriente año en la ciudad de Corrientes. Adherimos plenamente a los objetivos de la propuesta de los 2 días de jornada, resaltando y reconociendo la necesidad de poner en tensión los procesos de intervención profesional en los distintos ámbitos y de qué manera en esa cotidianidad interventiva nos atraviesan los marcos éticos políticos, no solo como profesionales, sino a su vez como trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. Creemos que poder reflexionar sobre estas variables será un aporte a nuestro colectivo profesional. Además, no somos ajenos, como parte de la región NEA, de la necesidad de creación de la carrera de licenciatura en Trabajo Social en el ámbito universitario público. Es por ello que celebramos la oportunidad del debate en la segunda jornada, en conjunto con los colegas que como cercanía geográfica compartimos, considerando que estos espacios de reflexión y construcción nos fortalecen colectivamente. Comisión Directiva y Tribunal de Ética y Disciplina del Colegio Profesional de Servicio Social de la provincia del Chaco. Bueno, y desde nuestro colegio profesional damos nuestro sincero y afectuoso agradecimiento a esta casa de estudios que hoy nos recibe. Gracias a la Facultad de Ciencias Exactas y especialmente a la decana doctora Lidia Itatí Ferraro. Gracias a todas aquellas personas que han prestado colaboración para que este evento sea posible. Bueno, y para dar inicio a esta jornada, damos la palabra a la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes, licenciada Silvana Ramírez. Hola, muy buenos días a todos, a todas. La verdad que estamos muy felices como comisión directiva, tribunal de ética, de contar con la presencia de ustedes,
vemos que el auditorio tiene variada concurrencia, personas del interior, de la provincia, de aquí de Capital, estudiantes, docentes de la carrera de trabajo social, profesionales, trabajadores sociales que ejercen en diferentes ámbitos, en diferentes campos de la profesión, ¿no? Muy interesante, la verdad, la concurrencia para esta primera jornada y mucho el esfuerzo también que hemos puesto desde la comisión, sobre todo desde las comisiones de trabajo que tiene el colegio en el desarrollo de esta jornada. Cada una de las vocales de la comisión directiva tiene a su cargo una comisión que está integrada por colegiados que no son miembros de comisión directiva y qué es lo que le da vida al motor en sí del colegio. Estas comisiones que muchos de ustedes las integran, ya sea la de formación, la de capacitación, la vinculada a cuestiones de género, la de salud, la de formación que está abocada al tema de la niñez. La verdad que el esfuerzo de parte de las comisiones y del tribunal ha sido intenso y hoy se empiezan a ver los resultados, digamos, y es algo muy gratificante. Y en cuanto a la jornada en sí, no solo el esfuerzo ha sido nuestro, sino que ha habido el apoyo de colegas y miembros de colegios y consejos profesionales de distintos puntos del país. Ahora estoy aquí sentada con dos colegas, trabajadoras sociales, que son presidentas de los colegios profesionales de su provincia, de su ciudad. Del Consejo Profesional de Cava de Ciudad de Buenos Aires está Nadia Polanco Totti y está por el Colegio de Trabajo Social de Provincia de Buenos Aires María José Cano, ¿sí? Ellas van a estar en el panel de esta mañana, ¿sí? Dirigiéndose a nosotros en relación a dos temas, uno que tiene que ver con la perspectiva de género en la intervención en trabajo social y el otro tema a desarrollar tiene que ver con las adolescentes en conflicto con la ley penal y la cuestión o la situación de niñas y adolescentes en relación a los sistemas de protección, ¿no es cierto? Es de destacar que han venido hasta aquí con un esfuerzo de su parte y no nos cobran honorarios como todos los disertantes que van a estar a lo largo de los 2 días de la jornada, y eso es algo que realmente le agradecemos. Somos un colegio nuevo en comparación a la trayectoria que pueden tener los colegios de ellas o de otros que ellas representan, mejor dicho, y otros colegios del país, y la verdad que nos venimos sosteniendo con el esfuerzo que ustedes como colegiados hacen en el aporte de la cuota de matrícula, ¿no es cierto? Y eso ha posibilitado que podamos desarrollar esta jornada. Las primeras jornadas queríamos apuntar a un congreso, no lo pudimos hacer para este año, pensamos que lo vamos a poder hacer para el año que viene, a un congreso provincial, pero arrancamos con estas jornadas y que nos parece como desafío algo interesante que hemos podido lograr en este primer año de gestión de esta nueva comisión directiva. También estamos trabajando en relación a los festejos y la conmemoración por el Día del Trabajador Social, abocados a lo que va a ser el festejo en sí y una muestra que queremos hacer de arte en lo social, muestra de fotografía y pintura, que ya largamos la convocatoria
ya creo que está en la página, empezamos a hacer circular por las redes. Vamos a hacer también un espacio más cultural con un cine debate que ya le vamos a ir comentando de qué se trata, pero en eso estamos desde el colegio y en otras tantas cosas, ¿no es cierto? Pero más que nada compartir esto y darle las bienvenidas nuevamente, tanto a ustedes que han venido a participar como a nuestras disertantes panelistas de esta mañana. Nada más, gracias. Bueno, sí, ahí arrancamos. Voy a presentar el panel. Durante la mañana vamos a tener 2 paneles. Este es el primero, que tiene como título Sistema de Protección de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, los adolescentes en conflicto con la ley penal. Quien va a disertar es asistente social María José Cano, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. Ella es trabajadora estatal del Centro de Referencia de La Plata, de la Dirección de Medidas Alternativas, Subsecretaría de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires, secretaria general de la Junta Interna y Cuerpo de Delegados del Estado, ATE, en el organismo de niñez, miembro del Foro por los Derechos de la Niñez de la provincia de Buenos Aires y actual presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires. La modalidad va a ser la siguiente, se va a hacer la disertación y a continuación vamos a dar 10 minutos para consultas, preguntas a la disertante y continuamos con la otra parte de la mañana, ¿sí? Al cierre del panel vamos a dar lugar al debate. Muchas gracias. Hola. Para que... Sí. Bajarlo más. Ahí está. Bueno, buenos días a todos y a todas. En principio, agradecer a las compañeras del Colegio de Corrientes la invitación. Nosotros tenemos la oportunidad de conocernos a través del espacio que compartimos, que es en la Federación Argentina, donde nos encontramos cada 3 meses, más o menos aproximadamente. Y desde ahí, bueno, transitamos un camino juntas, porque la mayoría somos mujeres, peleando y luchando por la jerarquización profesional. Y desde ese lugar entendemos los espacios como una construcción colectiva y hacia ese norte vamos, y desde ese lugar también nosotros participamos en estos espacios cuando, bueno, ahí Silvana nos planteaba que no cobramos honorarios. En realidad tiene que ver con una posición ética por parte de nuestro colegio profesional de no cobrar honorarios, porque apunta a fortalecer y jerarquizar nuestra profesión, construir colectivamente y participar y compartir estos espacios. Saludamos la iniciativa de las primeras jornadas provinciales. Nosotros ahí recién hablábamos afuera, en provincia de Buenos Aires vamos por la número 11, se realizan cada 2 años. Nuestro colegio tiene 25 años, por ahí tiene otra trayectoria, y desde ese lugar entendemos el esfuerzo que implica la organización, llegar a este momento y, bueno, y asegurar las condiciones y la logística para el funcionamiento de todas las jornadas. Así que desde ahí, bueno, estamos a disposición para acompañar los 2 días y estar bancando en lo que sea necesario. Y ahí, por ahí, bueno, cuando preguntaban cómo presentarme independientemente de la representación en el Colegio de Trabajadores de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con mi representación también por parte de otras organizaciones. Y no puedo hablar del tema de niñez solamente desde el lugar del colegio, me es muy difícil. Entonces lo que voy a hacer va a ser una síntesis de los distintos debates y posiciones que nosotros tomamos desde los lugares que represento. Sí, compartir que nosotros tenemos una agenda nutrida en materia de niñez como colegio profesional,
que tiene que ver, y ahí lo expresaba bien Silvana, con respecto de la conformación de comisiones hacia adentro del colegio. El Colegio de la Provincia de Buenos Aires, hacia adentro de la provincia, en su territorio, tiene 19 colegios. Entonces, uno de los primeros, de las primeras definiciones que lo tomamos nosotros desde que empezamos a conducir en la provincia de Buenos Aires desde el 2010, es la conformación de comisiones de trabajo en los distintos colegios. Así que uno de los espacios donde se debate y de donde se nutre el colegio de la provincia de Buenos Aires en distintos temas que tienen que ver con el desempeño profesional de los colegas de la provincia de Buenos Aires es en las comisiones de trabajo, y es un avance que cada distrito tiene una comisión de niñez conformada. También tenemos una agenda a nivel provincial de capacitación y actualización profesional no arancelada que tiene que ver con la organización de jornadas regionales, donde se busca un punto que pueda acercar a distintos. La provincia de Buenos Aires se divide en 135 municipios, a distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, y desde ese lugar se está desarrollando jornadas regionales que tienen que ver principalmente con niñez, adolescencia y juventud. A partir de la política que tenemos en el colegio, que tiene que ver con empezar a recuperar las distintas experiencias de los colegas de la provincia, se aseguran las condiciones para que puedan acercar público al colegio, que puedan estar acompañados para escribir, que es una faltante en nuestro colectivo profesional, y recuperar lo que muchos hacen cotidianamente en sus lugares de trabajo, y que no quede supeditado a que siempre sean los mismos los que tienen la posibilidad de acceder a poder publicar o escribir un libro, y desde ese lugar el colegio está abierto con una editorial propia, que después van a ver los libros allá afuera, donde hay distintas expresiones de colegas que se ponen a pensar y a sistematizar su práctica cotidiana. Continuamente garantizamos espacios de debate y reflexión con las jornadas provinciales no aranceladas, como les comentaba anteriormente, también acompañando las reivindicaciones del colectivo profesional que se desempeñan en los distintos espacios de niñez en la provincia de Buenos Aires. También hicimos un estudio en particular sobre las condiciones laborales, que después voy a compartir algunas cosas, de los trabajadores y trabajadoras sociales de niñez en la provincia de Buenos Aires, y también participando en distintos espacios conjuntamente con otras organizaciones, como es el Foro por los Derechos de la Niñez y el espacio de No a la Baja, que es un espacio nacional que se viene peleando para que no se baje la edad de punibilidad en nuestro país. Y así, múltiples acciones, pero que tienen que ver con, más que nada era comentarles con la política que hay dentro del colegio en relación al tema de niñez. Y sí, ya metiéndome de lleno por ahí, tengo una guía para no irme de tema. Si hay trabajadores o trabajadoras de niñez acá, saben que quienes estamos en niñez nos ponemos a hablar de niñez y no paramos, y nos vamos y venimos, y para ser ordenada, la idea es, y poder compartir todos los debates y discusiones que nosotros tenemos, la idea es que voy a ir como apuntándome algunas cosas. Entonces, desde ese lugar que tiene que ver con las múltiples representaciones, nosotros venimos observando, monitoreando, visibilizando, denunciando y problematizando las obligaciones que tiene el Estado con respecto a esto de asegurar derechos y garantías en el marco de con respecto a la niñez, en particular de nuestra provincia y del país. Y desde ese lugar, la verdad que nos encontramos en un escenario más que complejo cuando hablar de efectivización de derechos, ¿sí?, humanos, y en particular de los derechos humanos de los pibes, está más que complicado en este momento. Pero para ver de dónde partimos y cómo nosotros queremos discutir y cómo nosotros queremos marcar una agenda de niñez, voy a partir de compartir algunos datos que tienen que ver con la realidad de la niñez en nuestro país hoy. Y que estos datos surgen con más fuerza a partir del 2015, aunque nosotros entendemos que estos datos tampoco se dieron con tanta fuerza previo a ese año, aunque sabíamos que estos datos existían. En la Argentina hay 5,6 millones de niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza. Son más de la mitad
y el doble que los adultos. Esos son datos de UNICEF. Del mismo informe surge que de los que 1,3 millones sufre directamente hambre. En cuanto a niños y adolescentes que no tienen para comer, pobreza extrema o indigencia, esa proporción es del 10,8%. Si se segmenta la población de niños en 3 grandes grupos de edad, se observa que la incidencia mayor de la pobreza se verifica para el grupo de 13 a 17 años, el 51%, seguido por el grupo de 5 a 12 años, 48%, y de 0 a 4 años, el 45%. Si bien la pobreza afecta al 47,7% de los niños, la tasa aumenta el 85% cuando el niño reside en un hogar cuyo jefe o jefa está desocupado, al 64% cuando es inactivo o al 65% cuando es asalariado informal. Que la asignación por hijo reduce la pobreza en todos los casos, pero mucho más la pobreza extrema que la pobreza en general. En tanto, las transferencias monetarias a los hogares reducen un 30,8% la pobreza extrema y un 5,6% la pobreza general. Casi el 35% de los niños y niñas de 0 a 5 años se encontraba en situación de pobreza multidimensional en el 2016. Esta es una categoría analítica que la plantea UNICEF, que combina 28 indicadores de privación que miden desde la nutrición de los niños hasta la exposición a la violencia, y que también muchos de los datos que arrojaron y que a veces nosotros quienes estamos en niñez y las organizaciones que pelean por la defensa de los derechos de los pibes, continuamente nos quedamos centrados en aquellos derechos que son de vital importancia, salud, educación, y no pensamos, como dentro de estos indicadores, que se preguntaba cuándo se festejaba los cumpleaños o con qué continuidad se festejaban los cumpleaños de los pibes de los sectores más privados del ejercicio de sus derechos. El 25,2% sufre privaciones en el espacio de la vivienda, hacinamiento y calidad de los materiales de construcción. 1 de cada 4 niñas y niños no tiene cobertura de seguridad social. El 22,7% sufre privaciones en el acceso a atención a la salud. Se me está volando todo. El 40% de los niños y niñas que asisten a comedores comunitarios tienen bajo peso. Eso es unos datos que tienen que ver, gracias, con una encuesta y un trabajo que viene haciendo una organización social que es Barrios de Pie, que seguramente todos lo conocen, y ellos vienen trabajando lo que es el derecho a la alimentación. El 79% de niñas y niños de 3 años o menos no accede a ningún centro de cuidado o educativo, y datos como que son más recientes y que empiezan a visibilizarse, que de los 290 femicidios registrados en 2016, el 48,2% fueron niñas y adolescentes. Y durante el 2016 la violencia policial arrojó un saldo mínimo de 109 muertos. El 20% eran niños, niñas, adolescentes, según los datos de la Comisión Provincial de la Memoria, esto en Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, empezar a pensar el sistema de promoción y protección de los derechos del niño a nivel nacional, tenemos una ardua tarea de cómo es el desarrollo y qué políticas se despliegan para asegurar los derechos de los niños y las niñas. Nosotros ahí entendemos que el funcionamiento, teniendo estos datos y con la agenda que se quiere poner en materia de discusión de niñez, es de público conocimiento que lo que más se visibiliza y lo que más llega es lo que marcan los medios, y a partir de ahí lo que aparece constantemente tiene que ver con la estigmatización y la criminalización de los pibes pobres de los sectores más desfavorecidos, en particular de nuestra provincia, y entendemos que se da también a nivel país. Y desde ese lugar nosotros no queremos estar discutiendo hoy la baja edad de punibilidad o cómo se continúa criminalizando o cómo se continúa encerrando a los pibes en los centros privativos de libertad que tiene en particular la provincia de Buenos Aires y que sabemos que hay en el resto del país, sino que queremos discutir esta agenda. ¿Cómo pensamos un sistema de promoción y protección que verdaderamente asegure los derechos de los pibes y de las pibas en nuestro país?
Si voy muy rápido me dicen. Y por ahí para pensar algunas dimensiones que seguramente puedo compartirlas con ejemplos de provincia de Buenos Aires, pero que van a ser muy similares con alguna particularidad que después lo podemos aportar o debatir en los momentos que tengamos el espacio. Nosotros lo que sí entendemos entonces en ese contexto es que rige un modo desde la formulación y desde que nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño y todo lo que fue el proceso de adecuación del marco normativo, se configuró un gran sistema de desprotección. Un sistema que tiene que ver cómo se está leyendo, se está entendiendo y diseñando la política de niñez. Porque hay como muchos matices que aparecen en los distintos debates. Desde ahí entendemos al sistema de protección como un complejo de relaciones interinstitucionales, donde quienes lo conformamos, tienen la obligación de asegurar el cumplimiento de los objetivos de las leyes de niñez. Y a su vez estamos en condiciones de exigir cuáles son esas cuestiones o esas dimensiones necesarias para el logro de esos objetivos. El objetivo de máxima es asegurar el ejercicio de los derechos de los pibes y las pibas. Pero para poder cumplir eso, las leyes plantean, la ley nacional lo plantea, es la creación de organismos administrativos, judiciales y de control, políticas y programas de promoción y protección, presupuesto y recursos económicos, y medidas de protección y procedimientos. Y nosotros, bueno, y también como delegada en niñez, representante de la Asociación de Trabajadores del Estado, nosotros ponemos, no lo plantean las leyes, pero sí tener presentes cuáles son esas condiciones laborales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos. Nosotros partimos de la consigna de que los derechos de la niñez necesitan trabajadores con derechos, y a partir de ahí se constituye un piso de discusión de que son necesarias ciertas condiciones para poder asegurar la tarea cotidiana. Y en función de eso, bueno, es necesario como plantear algunas cosas para que nosotros consideramos necesario visibilizar lo que por ahí, lo que yo digo acá, son discusiones que ustedes pueden tener acá, pero de poder compartirlos y desde ahí pensar cómo transformamos esta realidad, cómo pensamos realmente cuál es el camino para asegurar los derechos de las pibas y de los pibes. Se pueden contabilizar muchísimas cuestiones observables que tienen que ver con lo que fue el proceso de adecuación una vez desde que nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño en el 89, cuando en el 94 se incorpora y cobra rango constitucional en nuestra Carta Magna, en la Constitución Nacional, y después todo el proceso de lucha que se dieron y que nos dimos las organizaciones para poder conseguir la adecuación del marco legislativo a los principios que emanan de la Convención de los Derechos del Niño. Desde ese lugar se dieron como distintas acciones, no solo la adecuación del marco, sino el proceso más complejo y más difícil, que es la desjudicialización de los problemas sociales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que era regla en lo que era la vieja lógica de lo que es el patronato. Entonces, desde ese lugar, bueno, ¿qué políticas se desplegaron para romper con esa desjudicialización? Y que también son elementos que a nosotros nos sirven para ver las continuidades y rupturas respecto de un anterior paradigma, de lo que era de la situación irregular, del paradigma de la protección integral. Otro de los puntos tiene que ver también con la creación de subsistemas en el marco de lo que plantean las leyes, donde antes era una respuesta única, que era la institucionalización y la privación de la libertad, y el tratamiento era lo mismo para un pibe que estaba vulnerado o violado en sus derechos que para un pibe que se lo acusaba o se entendía que había cometido un delito. Desde ese lugar se crean dos subsistemas, se deben crear, que es el de promoción y protección y el de responsabilidad penal juvenil. Otro de los puntos también en el marco de ese proceso de adecuación tiene que ver con la territorialización. Antes estaba todo centrado en lo que era el juez de menores, y desde ese lugar, bueno, cómo el despliegue de las políticas para asegurar ese ejercicio de los derechos empiezan a llegar a lo cotidiano y a los barrios con los pibes y las pibas que puedan presentar cierta vulneración.
que eso también es un tema que a poner en análisis, que tiene que ver también con la descentralización, que en el marco de esta territorialización que se da de la política de niñez en particular, y que lo que nosotros decimos que a mayor descentralización, la respuesta a su vez es cada vez más precaria en el marco de la política, porque eso tiene como una... corre transversalmente las condiciones de trabajo de quienes trabajan en los lugares, en los locales, ¿sí? En los lugares más locales, que hay mucha diferencia con quienes trabajamos en provincia y hay diferencia con quienes trabajan en nación en el marco de un sistema integral. Y también, bueno, lo que vemos es que otro de los puntos tiene que ver con la corresponsabilidad y cómo ciertos sectores, y particularmente en provincia de Buenos Aires, empezaron con estos principios que trae la Convención de los Derechos de los Niños a descalificarlos y a poner en tensión la ambigüedad de lo que significan los principios que traía la Convención de los Derechos del Niño. La corresponsabilidad es uno, pero nosotros no dejamos de leer que el Estado es el principal, el Estado y el gobierno a través de sus políticas, el principal responsable de asegurar los derechos de los pibes. La familia va a ser el garante para poder asegurar los derechos de sus hijos, y la sociedad es corresponsable. Es un sistema de responsabilidades subsidiarias. Si la familia no puede, la sociedad puede acompañar desde sus múltiples formas, pero el Estado es el obligado a asegurar las condiciones para que los pibes puedan tener sus derechos garantizados. Y desde ese lugar, más allá que se pudo avanzar en algunos lugares y en otros no, lo que sí vemos es que se ha apropiado un discurso muy fuerte de hablar sobre los derechos de las pibes y las pibas, pero hacia las estructuras que realmente son quienes tienen que asegurar el ejercicio de los derechos es todo lo contrario, y que se visibiliza a partir de las distintas prácticas e intervenciones que se dan en el marco de cada territorio. Si hay alguna pregunta o algo, me frenan. A nivel nacional, respecto de la adecuación del marco normativo y lo que tiene que ver la creación de organismos administrativos, judiciales y de control, si bien la ley 26.061 es la que constituye, es la ley de fondo y que constituye un piso mínimo para pensar cómo se aseguran los derechos y garantías, una vez sancionada, bueno, cada provincia inmediatamente se ve obligada a adecuar sus marcos normativos. Desde ese lugar las leyes provinciales siempre son procedimentales porque la de fondo es la ley nacional. Y en eso lo que sí se ve, todavía nosotros tenemos provincias que no han adecuado su marco normativo ni han adherido a la ley nacional. Formosa es una de ellas que todavía no han adherido, bueno, conviven prácticas e instituciones que tienen que ver con la vieja lógica del patronato. Y en particular en Corrientes, por lo que podía ver y me comentaban las compañeras, se adecua, se adhiere a la ley nacional, y por lo que veía eso después por ahí es interesante poder ver, se adhiere, que se adhiere a los principios, pero crea la figura en el marco de esa adhesión del defensor del niño, pero en ningún momento en ese marco normativo aparece quién es el responsable o la autoridad de aplicación para el diseño de las políticas de niñez. Porque el defensor del niño tiene una tarea totalmente distinta de que es quien ejecuta las políticas, por lo que nosotros cómo lo entendemos y cómo lo discutimos. Entonces parece que ahí hay un vacío, por ahí me equivoco en lo que digo, pero pareciera que hay un vacío desde donde se sustenta para pensar la política de niñez concreta en esta provincia en particular. Pero eso, bueno, después por ahí es interesante compartirlo para ver cómo es el desarrollo acá en la provincia y para discutirlo. Y lo que sí nos parece que es una gran deuda en función de los números que decía al principio que hay con la niñez de nuestro país, de que cada provincia se maneja de acuerdo a las posibilidades y a las relaciones de fuerza que hay, y que esa necesidad de que haya uniformidad en todo el país para asegurar derechos y garantías es privativo de cada provincia en particular. Y ahí es donde la federalización se rompe y donde, bueno, seguramente habrá mayor vulneración o menor vulneración en las distintas provincias. Eso mismo pasa en provincia de Buenos Aires, no es privativo de nuestro país. Yo les decía, en provincia de Buenos Aires hay 135 municipios,
las leyes están sancionadas en la ley nacional, igual que la ley de provincia, en el año 2005 y empezaron a implementarse a partir del 2007, y desde ese lugar todavía tenemos municipios que no han adherido a la ley provincial, con lo que implica la adhesión, que es la creación de distintos organismos locales para asegurar la atención en principio de los pibes y pibas que tienen sus derechos vulnerados. Y eso, bueno, plantea cierta discriminación, por decirlo de alguna forma, de que algunos pibes sí pueden tener aquellos espacios donde se pueda estar trabajando la vulneración o violación de sus derechos, y aquellos niños de que no los tienen. Entonces entra en serias contradicciones. Uy, se me volaron las hojas. Otro de los puntos que ahí planteaba y que por ahí es importante remarcar y que tiene que ver con cómo se define, en relación al punto anterior, me quedaba pensando, nosotros venimos dando las discusiones de que en su momento, si hubiera habido una clara definición por parte del Poder Judicial, ya sea provincial o a su vez nacional, de asegurar condiciones, de sancionar a quienes no adecúen su marco normativo, por ahí estaríamos hablando de otras cosas, pero tiene que ver con el contexto en donde se fueron dando las condiciones para que los marcos normativos se fueran adecuando. Pero hay un montón de cosas, decir, bueno, si se reformula la ley nacional, se puede poner un artículo de que quienes no aseguren la implementación o quienes no adecúen sus marcos normativos para ahí sancionar, ¿sirve? ¿No sirve? Son discusiones, pero sí eso también lo que es genera un encuadre, ¿sí? Desde donde nosotros poder agarrarnos también para poder exigir. Uno de los puntos principales que se discuten de por qué no se aplican independientemente de cuestiones políticas concretas, pero de por qué no se asegura la plena implementación de las leyes de niñez, y también discutirlo de otras leyes en materia de avance de derechos humanos, es que en materia de niñez los pibes y pibas no han internalizado la lógica de entender de que son sujetos de derecho, y que los adultos seguimos siendo los que exigimos por los pibes, y que a su vez las familias de quienes son usuarios de las políticas de niñez tampoco se paran desde ese lugar, sino como un servicio más desde el Estado y no como un derecho que corresponde, y asegurar las condiciones para que se asegure ese derecho. Entonces hay como muchísimos debates y cuestiones a analizar de por qué no se cumple, de por qué las leyes no se implementan como debe ser, para poder encontrarle la lógica y ver cómo nosotros nos juntamos, nos organizamos para pelear por la plena implementación. Y de la mano de eso, decíamos que para alcanzar los objetivos se necesitaban presupuestos y recursos económicos. Eso es como un 2 más 2 o el ABC de que se necesita. Nosotros en particular tenemos muchísimas discusiones en Provincia de Buenos Aires, porque lo primero que aparece es un discurso de ser austeros, de cuidar los recursos públicos, pero lo que sí sabemos y que nosotros venimos denunciando es que no se invierte en niñez hace muchos años, no es que no se invierte ahora. Entonces no es una discusión del momento o coyuntura que estamos atravesando, sino que viene mucho más de antes y que se profundiza en este contexto. Pero sí nosotros damos las discusiones, y que eso es una deuda que tenemos los trabajadores sociales, de cómo meternos de lleno a empezar a leer, a estudiar los presupuestos, ya sean provinciales o empezar a leer los presupuestos nacionales, para dónde se van los fondos, para dónde se distribuye la plata. Nosotros venimos denunciando el vaciamiento de las áreas críticas y las áreas sociales en particular, la participación que tiene lo que sería desarrollo social. Nosotros estamos dependiendo ahora de desarrollo social en Provincia de Buenos Aires, es de un 3,5% del presupuesto total. No es nada. Y uno ve en números, millones y millones, y entiende que es muchísima plata, pero si los medimos desde ese lugar, esa participación no es nada. Educación tiene 6, salud tiene un poco más, pero es ínfima, y que lo que venimos viendo en función de los procesos inflacionarios y de devaluación cada vez es más chico, independientemente que esa participación, si el año pasado fue 3, este año es 3,5,
igual queda muy lejos de los procesos inflacionarios que nosotros estamos viviendo. Y a diferencia de que es anecdótico, pero que el presupuesto de seguridad en los últimos años aumentó 11 veces, a diferencia de lo que es el presupuesto de niñez. Hay como datos concretos que a nosotros nos permiten leer cuáles son las definiciones políticas. Acá no se trata de un Estado ausente, no se trata de un Estado que no entiende las perspectivas de derecho en materia de niñez, no, sino que se trata de un Estado bien presente y que sabe bien dónde poner el dinero, hacia dónde direccionarlo, y justamente no es para políticas de niñez. Y de la mano de eso, por ahí no da para discutir cuáles son aquellas políticas de promoción y protección, sino porque les estaría hablando de provincia de Buenos Aires, y la idea es por ahí son tirar algunos elementos que son esenciales. ¿Cerrando? ¿Sí? Ah, no, bueno. No, está bien. Sí. No. No, pero bueno, ahora veo cómo lo acomodó, y que tenía que ver con las condiciones laborales, y en particular de los trabajadores y trabajadoras sociales. Hoy les decía que es un punto que en realidad, y más en este contexto, no se piensa de la mano del desarrollo de las políticas de niñez, y para nosotros es fundamental. Sí, ahí me voy a ir más a lo que es provincia de Buenos Aires, porque si hablaría del contexto nacional sería una falta de respeto, porque lo que más conozco es provincia de Buenos Aires. Nosotros partimos de que toda la clase trabajadora es precarizada, ¿sí? No es que haya un trabajador que no sea precarizado porque se asegure su estabilidad laboral, o que no sea precarizado porque cobre un salario superior a la canasta, sino que somos todos precarizados, y hay distintas dimensiones que tiene la precarización, y que tiene que ver con esto, con la relación contractual que tenemos, que tiene que ver con la relación salarial, que tiene que ver con el medio ambiente y condiciones para poder desarrollar nuestra tarea profesional, que tiene que ver también con los horarios, ¿sí?, que nosotros realizamos, y un montón de dimensiones para pensarnos como trabajadores sociales insertos en un espacio ocupacional como es el de niñez. Nosotros hicimos un estudio en provincia de Buenos Aires que fue directamente dirigido a los trabajadores de niñez. Y hubo 216 colegas que contestaron la encuesta. Para compartir algunas cuestiones y que me parecen como relevantes también, que nos sirven de análisis. Lo sitúa en provincia de Buenos Aires. Nosotros ya hace varios años que no se cubren vacantes ni hay nuevos nombramientos. Eso viene congelado, más allá de que niñez es un área que está exceptuada de nuevos ingresos por decretos que ya vienen desde el gobierno de Scioli. Este gobierno lo perfecciona y exceptúa a otras áreas, pero niñez sigue en las mismas condiciones. Así todo, faltan un montón de compañeros y compañeras. Con lo que tiene que ver con la modalidad de contratación, para nosotros es un derecho fundamental en materia laboral contar con estabilidad laboral, ¿sí? Y de los 216 trabajadores sociales que contestaron, solamente el 26% goza de estabilidad laboral. El 37% es monotributista. El 15% es planta transitoria, que sería el paso previo a la permanente. Hay otras formas precarias inestables, un 5%, un 12% tiene un contrato con recibo de sueldo que no desconoce cuál es esa relación laboral concreta, y hay rentados sin contratos un 5%. Nosotros sabíamos que dentro de la provincia de Buenos Aires, y que tiene que ver con los estados municipales, que había colegas que cobraban en sobres su salario, y salarios que hablamos de que no superan los 6.000 pesos en las municipalidades.
Otro de los puntos, y ahí nosotros en el material que traemos y compartimos, es un documento muy sencillo sobre secreto profesional que invita a dar otros debates, tenía que ver con las condiciones físicas en el lugar de trabajo. Ahí nosotros lo que consultamos como para direccionar y tener algún dato concreto era que ruidos molestos constantes es un alto porcentaje, pero el mayor porcentaje que había, que es el 54%, era la falta de privacidad. Nosotros que venimos discutiendo desde el 2010 lo que son las condiciones laborales de los trabajadores sociales en las distintas áreas o espacios socioocupacionales, hoy en este contexto algunas discusiones parecen media voladas, por decirlo concretamente, pero pensábamos en el espacio. Y eso tiene que ver con una historia muy nuestra como profesionales. Y decíamos, bueno, cuando pedimos el espacio de trabajo para los trabajadores sociales, ¿qué nombre le ponemos? Todas las profesiones tienen su lugar determinado, el abogado tiene el estudio, el médico el consultorio, el psicólogo, ¿cómo le dice el psicólogo? Consultorio, gabinete, ¿sí? Y el trabajador social puede tener el pasillo, la plaza, la casa, pero en las instituciones concretas, ¿cómo se llamaría nuestro espacio? Nosotros necesitamos, y no tenemos problema tampoco, pero no estamos dimensionando lo que implica en el marco de la intervención con un otro, ¿sí? Porque nosotros no tenemos problema, y el otro tampoco, en que charlemos cuestiones ultra subjetivas, personales en un pasillo, porque para nosotros se hace un micromundo en ese espacio, pero la falta de privacidad es un derecho que tiene el otro en el marco de los procesos de intervención. Digo, tenemos como que empezar a pensar, a visibilizar, por ahí es una cuestión muy sencilla, banal plantear esto, pero bueno, abre y despliega un montón de cuestiones. Y después sí lo que aparecía y que tiene que ver con esto en niñez, con la falta de nombramientos de trabajadores, y que es una preocupación y que merece especial atención. En el marco de, nosotros la pregunta era si los trabajadores sociales se sentían identificados con algunas de las situaciones que tienen que ver, bueno, con inestabilidad laboral, que tiene que ver con otro punto, con la deslegitimación e incomprensión del quehacer profesional, que es un número elevado, con el bajo impacto de las intervenciones profesionales, también es un número elevado porque, bueno, es necesario contextualizar y un marco de análisis mucho más amplio. Pero lo que sí aparecía con un llamado de atención era la sobrecarga en el volumen de trabajo. Y graficándolo y llevándolo también a lo concreto, y lo llevo más a mi lugar de trabajo en el marco de un equipo técnico profesional con operadores sociales, con psicólogos, abogados, y de las discusiones de la cantidad o cuántos acompañamientos nosotros hacemos en nuestros procesos de intervención. El operador venía y decía, bueno, yo con más de 12 pibes, hablo de pibes porque la mayor cantidad de la población en mi lugar de trabajo son varones, yo trabajo con 12 pibes. Las psicólogas decían, yo más de 15 por mes, no. El abogado decía, no, yo con los tribunales y qué sé yo, más de 20 expedientes, no. Y el trabajador social teníamos 75 pibes en seguimiento y acompañamiento. No podíamos dimensionar. Y digo, y pensando en un servicio local previo, que fue mi trabajo previo en la ciudad de La Plata, el equipo, que es el servicio local, es el espacio más inmediato de quienes pueden acceder los pibes para denunciar una vulneración de derechos. Teníamos en seguimiento 400 situaciones de vulneración de derechos. Es mentira eso. Porque lo que hacemos es trabajar con la urgencia y ni siquiera hoy se puede estar dando respuesta a la urgencia, que creemos que eso se puede. Entonces tenemos como que mucho para pensar por ahí. Yo pensé que no me doy cuenta del tiempo, que es lo que pasa, pero por ahí tener estas líneas y estos puntos como para empezar el análisis y de entender la lógica de lo que es en materia de política de niñez, entender para dónde va la política de niñez, empezar a leer más en finito los procesos de desarrollo de esta política y desde ahí poder empezar a interpelar, a organizarnos para transformar.
y que, ya cierro con esto, dio lugar para trabajar lo que es la parte de responsabilidad penal juvenil, que todo este primer pantallazo tiene que ver con... Sí, está bien, no, pero más que nada, digo, ¿por qué todo esto? Sí. Es que si abro con 15 minutos más, después no puedo cerrar. No, pero más que nada tiene que ver con todo con todo este contexto y con todo este primer pantallazo inicial, quienes venimos discutiendo y muy en profundidad las políticas de niñez con otras organizaciones, que no haya una plena implementación de las leyes, que no se adecúen los marcos normativos, que no se creen los distintos dispositivos que establecidos por ley, no es que estamos pidiendo nada por fuera, que no haya programas de promoción y protección acorde a la realidad de los pibes y pibas de la provincia de Buenos Aires y del país en general. Bueno, tiene que ver con toda una lógica y tiene que ver con crear condiciones para punir. ¿Qué significa esto? Hay la población objeto hoy, y que es punta de lanza de los medios de comunicación, son los pibes de los sectores pobres, de los sectores más desfavorecidos, siendo el caballito de batalla de todos los gobiernos de turno, que si se avanza sobre ese sector van a mejorar la seguridad de la provincia y del país. Nosotros sabemos, los datos los dicen, es ínfimo el porcentaje de pibes que cometen delitos. Yo digo, para que se dé una idea, en provincia de Buenos Aires, del 100% de delitos cometidos en toda la provincia, solo el 4%, y es 3,8, una cosa así, es cometido por pibes. Y de ahí, creo que es el 1,3% son delitos graves. Nosotros venimos ya de hace años batallando, ya hay muchos antecedentes de distintos gobiernos de turno de poner en tensión las políticas penales, de cómo avanzar con política criminal para los pibes de los sectores más desfavorecidos, desde ya de lo que fue la modificación y de todo el paquete de leyes Bloomberg. Si bien no se discutía concretamente la baja de edad de punibilidad, dentro de eso estaban ya de instalar la baja de edad, cuando nosotros tenemos un decreto ley a nivel nacional que es el 22.278 de la época de la dictadura, que fijó la edad en 16. Que en materia de niñez, gobiernos progresistas como fue el anterior, que también tuvo impulsos de bajar la edad de punibilidad, entendiendo que a partir de un hecho por demás grave, dolorosísimo para la familia, para las víctimas, no es un dato, no es un tema que asegure mejores condiciones de seguridad para la población. Y que además ¿desde dónde sostienen todo ese soporte? Nosotros ahí venimos discutiendo en el espacio de No a la Baja y en los distintos lugares donde damos la discusión con todas y todas, no solo con profesionales, porque hacia adentro también del colectivo profesional tenemos colegas que están a favor de la baja con sus argumentos y hay que discutirlo con todos. ¿Cómo usan a las víctimas en el marco de procesos decisorios para las políticas? Nosotros estuvimos participando en las audiencias convocadas por Garabano en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y en la mesa que tenía que ver con la baja de edad, el 90% de las organizaciones que estuvimos ahí dijimos que no estábamos de acuerdo con la baja de edad. Solamente 3 personas que eran víctimas estaban planteando, en función de números que lo dan vuelta, por eso hablar a veces de números no tiene mucho sentido, los dan vuelta y a partir del dolor se constituyen en voceros principales de definiciones que tienen que ver con política criminal. Y eso es usado por los gobiernos de turno. Y eso tiene impacto en la sociedad. Y cómo nosotros, que ese es el mayor esfuerzo, damos vuelta a eso cuando nosotros queremos discutir qué condiciones necesitamos para asegurar derechos y garantías de los pibes, y no si bajar la edad de punibilidad a 14, 12,
Y en ese contexto, contra un gobierno que no escucha lo que dicen las organizaciones sociales, que no escucha lo que dicen quienes estamos laburando en materia de niñez, y sin embargo sabemos que por abajo ya entró un proyecto disfrazado, pero con la baja de edad de punibilidad, que solamente para delitos graves se va a bajar la edad a 14, 15 y demás, que es una baja encubierta. Nosotros, y ahí termino, provincia de Buenos Aires tiene más del 50% de los pibes privados de libertad de todo el país. Y eso porque fue una lucha. Nosotros tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil que es complementaria de nuestra ley provincial. Nosotros tenemos la ley 13.298, perdón, y se complementa, que tiene que ver, que es la que crea el sistema de promoción y protección integral, y se complementa con la ley 13.634, que crea el fuero de responsabilidad penal juvenil y el fuero de familia una vez que desaparecen los juzgados de menores. Y desde ese lugar, el Ejecutivo, para la ejecución de las medidas en el marco de la 13.634, crea distintos dispositivos penales para el acompañamiento de los pibes de 16 y 17 años acusados e imputados de haber cometido delitos. Uno de esos lugares son los centros de referencia, que es mi trabajo, que nosotros acompañamos a los pibes en los distintos procesos judiciales en libertad, no cuando están privados de libertad, una suspensión de juicio a prueba, una excarcelación, y desde ese lugar nosotros trabajamos el acompañamiento durante el proceso judicial. Esos dispositivos tiene Provincia de Buenos Aires muchos que tienen que ver que son centros cerrados, y las condiciones de detención son terribles, son infrahumanas. Suicidios que nunca hay responsables políticos, ¿sí? Porque una vida, nosotros sabemos a quien la selectividad del sistema penal prepara, por eso hoy decía, crean las condiciones para punir, crean un enemigo, que son los pibes de los sectores más desfavorecidos, y hay centros cerrados y dispositivos penales esperándolos, en condiciones que son peores, justamente por estar en crecimiento y por las necesidades de lo que necesitan los pibes para poder procesar, analizar cuál fue el contexto, cuáles fueron aquellas condiciones que los llevan a que cometa un delito. No se discute por qué un pibe a los 9, 10, 11 años tiene un arma. No se discute por qué los pibes están llegan en un estado de salud terrible por haber estado transitando por un consumo problemático que ninguna puerta se abrió para poder acompañarlo, y todo queda centrado en cómo cada vez encerrarlos de más chicos, en cómo pensar las distintas respuestas punitivas respecto de ese enemigo que se construye, invisibilizando todo esto que dije al principio. ¿Sí? Los niveles de pobreza, la privación del ejercicio de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que hay que seguir profundizando esto, así como rápido. Me faltaron compartir un montón de cosas, pero por ahí un primer pantallazo para generar el debate y para que generen preguntas y para poder transformar esta realidad y de una buena vez por todas se avance en la promoción y protección de los derechos de los pibes y pibas de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, María José. ¿Preguntas para esta primer parte, por favor? Tanta información. Demasiada. Sí. No. Fabuloso. ¿Hay micrófono de acá? Sí, obvio. Ya empezamos a coordinar. Buen día. Yo quería saber, porque diste mucha información, pero sí. nunca dijiste de qué manera trabajabas. ¿De qué manera? Trabajabas. Bueno, ahí conté muy por arriba algunas cuestiones que tenían que ver con el trabajo. Nosotros por ahí yo trabajo en el centro de referencia. Hoy estoy con licencia gremial hace un año, pero bueno, desde que ingresé a Provincia de Buenos Aires me desempeño profesionalmente en un equipo técnico
me desempeñé en un equipo técnico compuesto por abogados, psicólogos y operadores, y concretamente la tarea nuestra tiene que ver, en el marco de un proceso judicial iniciado a un joven de 16 o 17 años, el acompañamiento de alguna medida judicial que no sea privativa de libertad. Y desde ahí nosotros como equipo técnico, cuando eso es derivado por el Poder Judicial, que sería por el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a los pibes se le plantean ciertas medidas que nosotros tenemos que acompañar ese proceso. ¿Esas medidas qué es? Aparecen en la ley, no es que es fijar domicilio, retomar la escuela, todo lo que tiene que ver con el ejercicio de derechos. Es una discusión que por ahí después podemos darla más en profundidad, pero generalmente las medidas que se piensan que son socioeducativas en el marco de los pibes que transitan un proceso judicial determinado tienen que ver con cómo aseguramos el ejercicio de sus derechos. Y ahí la discusión es esta: al ser un dispositivo penal que debe trabajar la responsabilización de los pibes en el marco de ese proceso judicial, la tarea mayormente nuestra y de todo el equipo técnico profesional se aboca a la restitución de derechos. Se convierte, nosotros decimos, el centro de referencia nuestro se convierte en lo que sería un servicio zonal, que tiene el mismo alcance territorial que nosotros, que trabaja todo lo que sería la esfera asistencial. Entonces, nosotros, ¿cuál es la discusión? ¿Un dispositivo penal debe trabajar la restitución de derechos? En principio nosotros entendemos que sí, porque son necesarios asegurar ciertos derechos para poder después generar las condiciones para trabajar la responsabilización en el marco de un hecho penal que se le acusa. Y a partir de ahí, bueno, tiene que ver con entrevistas, con la práctica concreta nuestra, visitas domiciliarias, articulación con otras instituciones, que es lo más difícil. Esto tenía que ver con la sobrecarga de cómo nosotros necesitamos todo lo que es, yo decía, el sistema de protección integral es un complejo de relaciones interinstitucionales, pero que no están aseguradas con una dirección política de los responsables de aplicarla, sino que están aseguradas por nosotros. Porque conozco a la trabajadora social del centro de salud, que es re piola, y me va a conseguir un turno, porque la escuela me va a asegurar la vacante, porque me conoce y la conozco, pero si esa trabajadora social se va, tenemos que empezar. Y todo lo que es mucho más arduo el trabajo interinstitucional para pensar el restablecimiento, restitución o promoción y protección de derechos, que laburar con los pibes. Y muchas veces se pierde la esencia del laburo con los pibes. Digo, no sé si te respondo. Después hay particularidades muy concretas de lo que hacen al trabajo cotidiano, pero en síntesis es eso: se trabaja articuladamente, se piensan las intervenciones, somos pocos, y a veces lo que se hace es, si el equipo tiene 100 pibes, los psicólogos se dividen entre ellos y se acompaña, y cuando se necesita una intervención puntual se convoca. Pero la verdad es que en esas condiciones, y que en eso algunos o algunas somos más críticos, se serializa la intervención. El informe que se envía al juzgado es siempre el mismo, siempre la misma respuesta: va a la escuela, no va a la escuela, trabaja, no trabaja. Y aparte medidas como si fueran inmediatas. Conseguir trabajo, incluirlo en un programa. No hay programas. No hay programas justamente para esa franja etaria, por eso también los números. Quienes son los pibes que mayor porcentaje es de 13 a 17. No es casual que el programa sea el encierro. Entonces, bueno, ahí como discusiones también tiene que ver con las distintas perspectivas desde donde interviene cada trabajador social. En mi lugar de trabajo somos 3 trabajadoras sociales, y teníamos una trabajadora social que decía: fulano no va a la escuela, entonces eso, ¿qué hace? Vuelve todo para atrás y se lo priva de la libertad. Como incluir a un pibe en la escuela no es fácil a los 16 años, cuando viene desfasado, cuando no va a la escuela de los 10, 11 y nadie hizo nada. Hay un montón de alertas previas que no siempre se recuperan, ¿sí? El Estado empieza a estar
presente a partir de que es punible y que cumple los 16 años, sino nadie fue a su casa, de por qué no fue a la escuela, de por qué si tenía un turno para el CPA, el Centro de Prevención de Adicciones, no se presentó. Entonces hay todo un más profundo que por ahí no da para... o no sé si algo concreto querías... Bien. ¿Alguien más? Buenos días. Solamente quería aportar que cómo es la situación aquí en Corrientes. En octubre del año 2005, mediante la Ley Provincial 5.773, Corrientes adhiere a la Ley Nacional 26061 de Protección Integral de los Derechos del Niño. Si bien fija la figura legal del defensor, es verdad, hasta el día de hoy no tenemos defensor del niño, pero también se crea el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia por decreto 257/08, para todos los colegas que quieran registrar ese dato. Se crea el Consejo Provincial de Niñez y Adolescencia, está integrado por todos los organismos públicos del Poder Ejecutivo, digamos, el objetivo principal de este Consejo Provincial de Niñez es el diseño, creación, aplicación y ejecución de todas las políticas en materia de niñez, adolescencia y familia. Que funcione o no funcione, cómo funcione, ya escapa de nuestras manos, pero mediante ese decreto, esa es la figura, si se quiere, legal, repito, el decreto 257/08. En el año 2008, en febrero, ya van a ser 9 años que se crea este Consejo Provincial de Niñez. ¿Sí? Corrientes adhiere en el año 2005, 2008 se crea esto, pero hasta la fecha no tenemos defensor del niño. Sí, por ahí en eso, por eso también me llamaba la atención. El Consejo dijiste que lo conforman todos los ministerios. Ah, bien, dos cositas. En relación al defensor del niño, a nivel nacional no se convocó al defensor del niño. Nosotros, provincia de Buenos Aires, tampoco. La figura del defensor del niño está creada en el marco del decreto reglamentario, y en su momento hubo toda una discusión de que debería tener ley propia como es el defensor del pueblo. Nosotros como organizaciones veníamos peleando, promoviendo compañeros que entendíamos que era necesario que estén por fuera de lo que era el Poder Ejecutivo, pero en ese contexto bajamos un poco la batalla, porque decía, si seguimos insistiendo nos van a poner a alguien del propio gobierno, y es lo que menos necesitamos nosotros, porque necesitamos algo que realmente vele por el correcto funcionamiento del sistema. La figura del defensor iba a intervenir en casos en que el propio sistema viole el ejercicio de los derechos de los pibes, de oficio. Y es una herramienta fundamental, y no es casual que no se haya convocado. Ahora a nivel nacional, bueno, se hizo una convocatoria, se convocó a muchísimas organizaciones para discutir de cómo debe ser esa convocatoria, el reglamento y demás. Hay muchos compañeros, compañeras que se postularon, y eso se va a dirimir ahora a fines de noviembre, creo que es, a través del acompañamiento de las distintas organizaciones, quienes entienden que, bueno, pero esto es una movida muy política de articulación, de hablar y demás. Lo que sí eso sabemos que va a desplegar es que se empiecen a nombrar los defensores del niño en cada provincia. En eso tenemos que estar atentos, y de cómo nos organizamos para poder pensar, bueno, quiénes son aquellas personas que están en condiciones de asegurar la tarea que es convocado. Y después lo del Consejo, nosotros tenemos dentro de lo que es nuestra ley provincial la Comisión Interministerial como un organismo administrativo que se crea, que es muy similar al del Consejo, que lo conforman todos los ministerios. Eso nunca funcionó, porque para otros ministerios no interesa el tema de niñez. Solamente cuando tiene que ver con presupuestos. Por ejemplo, en un municipio, nosotros en algunas reuniones que hemos tenido te dicen, mirá, lo que viene de coparticipación para la implementación de políticas de niñez es el presupuesto de desarrollo social. Los pibes necesitan chapas, así burdamente te lo dicen, y no es de interés de otros ministerios. A partir del 2015, con el cambio de gobierno en provincia de Buenos Aires, empezó a funcionar
participaron para la foto todos los ministros y segundas líneas, y después quedaron trabajadores pensando políticas en ese sentido. Pero ¿cuál es el punto al que iba? Que por ahí son cosas que quedaron sin decir. El principio rector de todo lo que es el sistema de promoción integral es el interés superior del niño. Hoy cuando decía que el Poder Judicial banalizaba, ¿sí?, Poder Judicial, porque la mayoría fueron representantes del Poder Judicial, yo dije que otros actores, banalizaba estos términos. ¿Y qué tiene? El interés superior del niño es la satisfacción máxima de los derechos de los pibes. Pero también el interés superior del niño está pensado en la definición de la política, que debe ser con una perspectiva integral, interdependiente, y para eso se crean esos espacios. Y no se entiende esa lógica. Inclusive no entienden de que todos los ministerios, pensando una política de niñez integral, hasta a veces las inversiones son menores, porque ahí generalmente se superponen becas, la sobreintervención que hay también a nivel territorial. Entonces hay como muchas cuestiones que no son pensadas, porque no les interesa pensarlas, que son hasta ágiles para poder pensar la implementación de la política con los matices que tenga, ¿sí? Pero bueno, son cuestiones para seguir. No, y gracias por el dato, yo no tenía lo que es la creación por decreto. ¿Más? ¿Sí? Acá la explico. Bueno, pasamos al otro panel.